Hola, qué gusto saludarte nuevamente. Bienvenido a mi canal. En el video de hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante y que nos interesa a todos, tanto a profesionales como a padres, como a público en general. Y es el proceso de evaluación en los trastornos del espectro autista. Un proceso un poco a veces discutido, un proceso que genera muchas dudas a los padres, que muchos profesionales no tienen claridad entre los diferentes agentes o las diferentes especialidades que deben intervenir en este proceso. Es por eso que quiero hacerles una propuesta para que podamos entender mejor cómo sería todo el proceso de evaluación en los trastornos del espectro autista. Soy el psicólogo Raúl Bobo Rodríguez, neuropsicólogo infantil, y muchas gracias nuevamente por estar en mi canal. Suscríbete y activa las campanas de notificación para recibir la información de los próximos videos. Vamos a comenzar entonces hablando sobre el proceso de diagnóstico dentro de los trastornos del espectro autista, dado que sabemos que ha evolucionado significativamente en los últimos años. Con el avance de las neurociencias y la investigación clínica, se han desarrollado criterios mucho más precisos y métodos de evaluación mucho más sofisticados que nos ayudan a tener un diagnóstico mucho más adecuado. Con el paso del DSM-4 al DSM-5 y la unificación de diferentes criterios, a un criterio único y un espectro, esto nos ayuda entonces a tener herramientas que sean mucho más específicas, así como también que respondan a estos criterios. Como sabemos, los criterios actuales en el proceso de diagnóstico son dos: un déficit persistente en la comunicación social e interacción social, que repercute en dificultades en la reciprocidad socioemocional, déficit en la comunicación no verbal, dificultades para desarrollar y mantener o comprender relaciones, así como los patrones restringidos y repetitivos del comportamiento, digas intereses, actividades, como movimientos estereotipados, insistencia en la rutina, resistencias a los cambios, intereses intensos, fijaciones en temas específicos, respuestas inusuales a estímulos sensoriales. Estos síntomas deben estar presentes en la primera infancia, aunque pueden no manifestarse completamente hasta que las demandas sociales superen las capacidades del niño, algo que suele suceder fundamentalmente en el sexo femenino. Más adelante en un video les hablaré sobre el espectro autista en el sexo femenino y las características que tienen y por qué muchas niñas son diagnosticadas con TEA a edades más tardías, incluso en adolescencia o en la edad adulta. Los métodos de evaluación no se basan en pruebas únicas, es decir, que vamos a utilizar una evaluación multidimensional. Actualmente contamos con los llamados estándares de oros, es decir, el A22, el ADR, pero además se requieren otras pruebas que complementen el proceso de diagnóstico. Entre ellos, vamos a tener otras evaluaciones que nos ayuden a descartar que no estamos ante la presencia de otras alteraciones o de otros trastornos o así como otras condiciones. Las investigaciones demuestran que la combinación del A22 y el ADR, o ADIR, como comúnmente lo conocemos, junto con una evaluación clínica integral, va a mejorar significativamente la precisión del diagnóstico, lo cual es fundamental que sea realizado por un equipo multidisciplinario, que hay un grupo de profesionales que deben intervenir, pero a mi juicio hay tres que sí o sí deben estar presentes y se los voy a compartir más adelante. También tenemos que tener en cuenta que a pesar de los avances en el diagnóstico, todavía vamos a enfrentar diferentes desafíos como la heterogeneidad del TEA. Cada persona con autismo va a presentar un perfil único, lo que dificulta un diagnóstico estándar. Dificultades en la detección temprana, porque aunque hay síntomas que pueden detectarse desde los 18 años, muchos niños no reciben un diagnóstico hasta los 4 o 5 años, retrasando la intervención temprana. También el diagnóstico en niñas y adultos. Las niñas con TEA suelen ser mal diagnosticados o diagnosticados un poco más tarde. Les decía que vamos a hablar de esto en próximos videos.
Esto ocurre porque presentan síntomas menos evidentes o compensación mejor en las dificultades sociales, lo que llamamos masking autista. La necesidad de evaluaciones que sean más accesibles, dado que hay muchas familias que no tienen el acceso a los recursos económicos para poder acceder a estas evaluaciones especializadas. Y es por eso que abordar estos desafíos también es crucial para que los profesionales de la salud mental y la educación reciban una formación continua sobre los avances en el diagnóstico del TEA. También se están explorando nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la neuroimagen, que nos permitan mejorar la precisión del diagnóstico. Entonces vemos que este proceso ha evolucionado, pero aún existen algunos aspectos a mejorar. Dado que hay retos como el acceso equitativo a la evaluación, el uso de pruebas y contar con los profesionales necesarios. En este caso quiero hablar del proceso de diagnóstico en cuatro fases fundamentales. Es un proceso complejo que requiere etapas. La primera etapa es la detección de las señales. En esta etapa, comúnmente es una etapa en la cual padres, maestros, personas cercanas al niño detectan signos tempranos. Se dan cuenta de que algo está pasando con el niño que es diferente a lo que ocurre con el resto de niños, ya sean hijos anteriores, ya sean otros niños de su entorno. Los padres notan que sus hijos presentan diferencias en el desarrollo social, comunicativo, comportamental, como menor contacto visual, escasa reciprocidad social, falta de interés en el juego interactivo, uso atípico del lenguaje o retraso en el habla. Pueden también presentar una hiper o una hiposensibilidad ante los estímulos sensoriales. Las investigaciones indican que los síntomas pueden detectarse desde los 12 meses de edad y hacen que sean más evidentes entre los 18 y 24 meses. Sin embargo, es importante recordar que hay un trastorno del DSM-4 que se integra en el DSM-5 Altea, que es el trastorno desintegrativo. Es por eso que puede ocurrir que algunos niños mantengan un desarrollo normal hasta los 2 años y luego existe una pérdida de habilidades. Entonces, acá los padres, los docentes, las personas alrededor se dan cuenta de algo que ocurre con el niño y que es diferente al resto y buscan ayuda profesional. La ayuda profesional suele ser inicialmente buscada a psicólogos o pediatras. Son los profesionales que comúnmente reciben esta primera ayuda y es donde pasamos a la segunda fase, la fase de derivación a los especialistas. Dado que una vez que se identifican estas señales, el siguiente paso es la referencia a un especialista, lo cual puede ser un pediatra, puede ser un terapeuta ocupacional, un psicólogo, detecta estas señales de alarma y los padres entonces buscan activamente ayuda tras notar estas dificultades que ocurren en el desarrollo del niño. La derivación a un equipo de especialistas es crucial porque el diagnóstico del TIA requiere una evaluación multidisciplinaria. Sabemos que no en todos los casos contamos con un equipo de especialistas. Es por eso que debemos al menos seguir los pasos adecuados y conocer los principales especialistas que van a intervenir en el diagnóstico. Por supuesto, un proceso de referencia rápido y eficiente puede hacer la diferencia en la vida del niño, ya que el acceso temprano a intervenciones puede mejorar significativamente su desarrollo. En la tercera etapa estamos hablando de la evaluación diagnóstica, donde se utilizan herramientas especializadas. Y acá quisiera hablar un poco sobre los profesionales que participan en estas etapas. Por ejemplo, el pediatra suele realizar la detección inicial y refiere especialistas. Además, puede administrar algunas pruebas sencillas o de tamizaje, como el MCHAT, el SSQ. El neurólogo o neuropediatra cumple un papel crucial dentro del proceso, que puede ser neuropediatra o psiquiatra infantil, ¿ok? Y es un profesional que no debe faltar en el proceso de diagnóstico, dado que
Deben descartarse además un grupo de afecciones médicas que pueden ser confundidos con mm, síntomas del trastorno del espectro autista. El psicólogo clínico con experiencia en TEA o neuropsicólogo infantil juega un papel crucial, dado que administra las pruebas estandarizadas como el A22, el ADIR, el SSQ, las diferentes pruebas que van a permitir conocer si hay síntomas o no que puedan hacer referencia a que el niño cumpla con los indicadores o los criterios del DSM-5 para el trastorno del espectro autista. Evalúa funciones cognitivas, conductuales, así como socioemocionales. El terapeuta ocupacional, que existe en algunos países, en otros no, evalúa el perfil sensorial y motor del niño, evalúa dificultades en integración sensorial y habilidades motoras. Otro profesional, a mi juicio, indispensable es el fonoaudiólogo logopeda o el tecnólogo médico con especialidad en lenguaje, dado que sabemos que hay muchas comorbilidades, es decir, hay muchos trastornos asociados al TEA y los trastornos del lenguaje son de los más frecuentes. Y es por eso que el logopeda fonoaudiólogo o tecnólogo médico con especialidad en lenguaje debe evaluar el desarrollo del lenguaje y la comunicación, identificar dificultades pragmáticas o eh, alteraciones en la interacción social. También puede intervenir, y es importante, un educador especial o psicopedagogo que va a analizar el impacto en el aprendizaje y la adaptación escolar y va a proponer estrategias para la intervención en el entorno educativo. Volviendo entonces a la tercera fase, en esta fase se van a utilizar diferentes herramientas y van a intervenir diferentes profesionales. A mi juicio, creo que los profesionales que no deben faltar serían neuropsicólogo o psicólogo clínico con experiencia en TEA, porque es el profesional que va a realizar la evaluación con las pruebas estandarizadas. Otros profesionales no tienen competencia para hacerlos o no tienen formación. Entonces, acá es el neuropsicólogo o el psicólogo clínico con especialidad en TEA quien va a realizar todo este proceso de administración y evaluación de pruebas. Las pruebas por sí solas no diagnostican, pero dan un perfil que nos va a ayudar a determinar si existe o no la presencia de los indicadores. De igual forma, otro profesional que no debe faltar es el profesional médico, dígase el neuropediatra o el psiquiatra infantil, quien va a ser el profesional que va a hacer uso de esa evaluación, así como la evaluación de logopeda, fonoaudiólogo o terapeuta o tecnólogo médico con especialidad en lenguaje. Esos tres profesionales son indispensables, dado que son áreas que son muy necesarias evaluarlas para poder descartar, por ejemplo, un trastorno específico del lenguaje con un TEA, en el caso de la evaluación del lenguaje, que no hacemos comúnmente los psicólogos, o condiciones médicas que pueden estar asociadas y que tampoco hace ni el psicólogo ni el fonoaudiólogo. ¿Ok? Entonces, luego de realizar todas estas evaluaciones, el diagnóstico se debía realizar de forma conjunta, dado que es muy difícil encontrar equipos de profesionales que trabajen de forma coordinada o como equipo multidisciplinario. Se suele trabajar un poco más en el enfoque de que el niño pasa primeramente por el psicólogo neuropsicólogo, posteriormente por una evaluación de lenguaje o paralelamente, y con toda esta información, el psiquiatra infantil o neurólogo realiza el diagnóstico definitivo, derivando entonces nuevamente a los profesionales para diseñar los planes de intervención. Y es aquí donde entramos a la última fase, la confirmación del diagnóstico. En esta confirmación del diagnóstico, lo que se hace es, con todas las pruebas aplicadas, determinar si el niño cumple con los criterios del DSM-5 o la CIE para TEA, determinar el nivel de apoyo necesario en función de la severidad de los síntomas y elaborar un informe con recomendaciones para la familia y para la escuela. Un diagnóstico de TEA no solo brinda claridad a la familia, sino que también abre la puerta a intervenciones especializadas, adaptaciones educativas y apoyo en el entorno social del niño. Es fundamental que las familias también reciban orientación después del diagnóstico, incluyendo información sobre estrategias de intervención, recursos comunitarios
y apoyo emocional que puedan afrontar de forma positiva todo este proceso. Entonces, como hemos visto, el proceso de diagnóstico es un camino estructurado que permite identificar a los niños que necesitan apoyo, garantizando que reciban las herramientas adecuadas para su desarrollo. La detección temprana, la referencia oportuna, la evaluación exhaustiva y la confirmación del diagnóstico van a ser esenciales para asegurar que cada niño con TEA pueda alcanzar su máximo potencial. La ciencia sigue avanzando, los métodos de evaluación siguen mejorando, permitiendo diagnósticos mucho más precisos y estrategias de intervención mucho más efectivas. Espero que este video les haya resultado de mucha utilidad. Seguiremos potenciando e informando sobre este tema, que es un tema que sigue causando dudas, inquietudes, no solamente a la comunidad científica y profesional, sino también a los padres que muchas veces se ven angustiados sobre qué hacer ante el posible diagnóstico de TEA de sus hijos. Soy el psicólogo Raúl Pupo Rodríguez, neuropsicólogo infantil, y nuevamente muchísimas gracias por ver este video. Les invito nuevamente a suscribirse y a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.